Marcos Bañó. Monty Peiró, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy bien. Está Kiwi aquí dando por saco. Ven, Kiwi. No, Nada, me no parece hace que caso. está en otro mood ahora Sí, mismo. bueno, quiere jugar con esto. Pues yo estoy bien, pero esto es Ajá. una cosa que puede cambiar en cualquier momento. Claro, porque siempre estoy puede cambiar. estoy muy inestable, no estoy encontrando paz espiritual y tengo días muy raros, la verdad, y bueno, pues a ratos, a veces estoy bien, a veces estoy mal. Ahora Ya. mismo, si me preguntas, Ahora mismo. bien. Vale. Dentro de media hora, no se sabe. No se sabe. No se sabe. Nunca se sabe. Pero bueno, Vale. ahí vamos. ¿Tú cómo estás? Perfecto. Yo normal. Normal. No, Vale. no me quejo, ahora mismo no me quejo. Me quejaré. Sé que me voy a quejar. Sé que lo voy a celebrar también. Voy a tener buenos días. Eso me mantiene en una estabilidad. Pero ya van siendo ganas de euforia. Necesito euforia en mi vida. ¿La Monty serie Peiró. o...? No, la serie ya la vi. La en su emoción. día. La emoción. Me quedo con la emoción. Necesito euforia en mi vida. Hace mucho tiempo que no siento euforia y estoy un poco cansado de no sentir euforia. Yo quiero lo contrario, fíjate, yo quiero paz, quiero aburrimiento, quiero estabilidad emocional, que es algo que se me está resistiendo, la verdad. Entonces yo te cambio. Valoras mucho la tranquilidad. Sí, valoro la ausencia de euforia. Entonces, Igual deberías ir a una piscina municipal. Quien entienda el meme, que lo entienda. molaría, podríamos, si la vida no fuera el absoluto aburrimiento que es, en el que no pasa nada de las cosas que molaría que pasaran, Ajá. podríamos como cambiarnos las vidas, ¿no? Cambiarnos los cuerpos durante un tiempo. Dudo que funcionara, Monty Peiró, tú y yo, aunque compartamos proyectos desde hace 7 años y amistad además. Nuestras vidas son bastante distintas. Claro, pero a mí me gustaría no me pongo yo en experimentar tu esa piel ni ciego de anfetas, te lo digo. ¿Por qué? Pues ¿Por qué no, Monty Peiró? Pues hombre, tendrías euforia. Tendría euforia, no, porque euforia no sé de dónde la sacarás, pero de los 1000 trabajos que tienes y las 1000 cosas que haces, a mí no me daría euforia. Bueno, Me pero si daría fueras, cansancio. si estuvieras en mí, Ajá. eso lo harías como lo hago yo, sin más problema. Y en los Vale. huecos tendrías tu euforia. Y yo estaría en tu casa jugando a la Play, que sabría jugar, porque Ajá. sería tú, y Claro. lo disfrutaría. Entonces, de repente, descubriría la paz. Yo creo que estaría guay. Pero bueno, Bueno, tú no quieres, está tú bien. te lo pierdes. Yo me lo Vamos a pierdo. empezar. Vamos a empezar. venga. Cosas que no, cosas que no, cosas que no, cosas que no. Pues Monty Peiró, yo hay una cosa que no soporto y que es un suplicio, que voy a mirar ahora en el móvil porque se me ha olvidado. Que es, tú sabes que a mí y todo nuestro público conocen ya, porque lo he dicho ya muchas veces, soy una persona que le gusta estar mucho en casa. Suele costar, a mis amigos les suele costar sacarme de ella. Pero bueno, tus amigos ya sabes que últimamente lo que hacemos es ir a tu casa y Sí, hacerte una fiesta sorpresa con efectivamente. cualquier excusa. Si Mahoma no va a la ya montaña, va tocando una, ¿eh? exacto. Tú vete preparando que en cualquier momento estamos ahí. Si Mahoma no va a la montaña, La montaña va va a a Mahoma. Eso es. Digamos que me cuesta salir, ¿no? Me cuesta a veces interactuar. Y luego soy súper... De hecho, destaco en las Sí, reuniones sociales. eres carismático, claro. No soy un tío, pero en esencia es como que me cuesta salir. cuesta. Entonces, hay una cosa que no soporto de la gente muy famosa, que no paran de hacer cosas siendo famosísimos. Es decir, Ya. porque sobre todo me pasa cuando veo a Zendaya y al novio, no me acuerdo cómo se Sí, llama, el el actor. novio, está bien. Están todo el rato de mala hostia porque están yendo a todos lados rodeados de paparazzis. Ya. El novio está enfadadísimo siempre porque no dejan a Zendaya en paz. Supongo que igual porque a él le ignoran siendo él Spider-Man. Y digo, Ya, ¿por pero qué? es que estás con Zendaya, lo Claro. siento. Está hasta los huevos. Y es rollo, chico, ¿por qué no os quedáis en casa un puto fin de semana? Es que no Pues porque paran tienen 20 de hacer años. cosas. No lo entiendo. No entiendo cómo una persona con lo difícil que es salir Me encanta fuera esa cosa que no. rodeado de gente, o sea, todo el mundo pendiente de ti, todo el mundo haciéndote fotos, todo el mundo pidiéndote autógrafos, y aún así sales. Los jueves también. Me encanta. Y yo, que a mí no me hace ni puto caso, que Que a puedo ti ir no te donde agobiaría quiera, no ningún me agobia paparazzi. nadie, digo, igual viernes, ya son las 9 de la noche, no, ¿Pa qué? da igual, ¿para qué?
y me Ya. pongo Y ahí el- está Zendaya y el otro, no sé qué, Holland, ¿puede ser? Sí, Christopher Holland. Eso. no es Christopher No es Christopher, Holland. como sea, todos se llaman Christopher. Bueno, Ese, pero sí, es Holland. tiene sentido esto que dices. Sí, Claro, yo mira, mi cosa que no, el otro día vi la gala de los Goya vale. y me llamó un poco la atención, o sea, como que me empezamos a quedar ya que, por una parte, primera, cuando sale un señor a recoger un premio, Vale. va a dar un puto discurso de media hora Yes. y las chicas ahí, bueno, gracias a mi pareja y a mi madre, Dios, que ya es como, tíos, no acaparéis tanto, pero es que Ya. además, esto es también, no sé si es más de señores, creo que sí, como estos discursos en los que hay que señalar todas las causas sociales y llega un Ya. punto que las quieren señalar tantas que es un ejercicio de frivolidad de lo de Gaza, lo de Sudán, Claro. lo de tal, los niños, el hambre en el mundo. El hambre en el mundo. Claro, Son que un es poco como- Melendi, en realidad. Es un muy Melendi esta Claro. actitud. Entonces es como, tíos, si hay una causa que te preocupa y tienes un espacio de visibilidad, es súper loable y súper guay que lo hagas. Pero es que hay algunos que se nota que es como, a ver, pasos a seguir para ser un buen actor español. Tengo que politizarme. ¿Con Claro. qué? Bueno, no lo sé muy bien. Entonces, todo lo que yo me acuerde. Me veo las noticias, me lo apunto en una lista que ha pasado. Esto. Y lo suelto. Estoy bastante de acuerdo y creo que podemos... Igual estamos un poco de acuerdo un poco con los, con No, un poco los no, no, fachetas no, me niego, que están no. hasta los huevos de, No es de los eso. Goya y el A mí me posicionamiento parece muy bien político que y la todo gente eso. que tiene espacios y voz se posicione. Yo no hablo de eso. Yo te hablo de gente que parece como que va a cumplir una papeleta Ya. y acaba convirtiéndolo en una frivolidad. Ya. Tío. Sí. A ver, una cosa. Eres Patricia González. Te han dado un Goya a mejor actriz secundaria. Cálmate. Cálmate, No tienes relax. tú que arreglar el mundo entero. Exacto. Eliges una causa que te preocupe por lo que sea, si quieres. Bueno, yo que sé, lo que quieras. Sí, a ver. En realidad no te estoy diciendo que yo, por tienes que ejemplo, hacer. creo que tiene mucho sentido cuando la película, concretamente Hombre, la claro. película, trata un tema social, Hombre, sí. pues mola porque, pues, Claro, como que tiene pero que si sentido. no, que está guay que lo aproveches, pero jolín, que no se convierta como en una cosa frívola y superficial que pierde todo su potencial movilizador y se convierte como en una enumeración de causas. Sí. No sé, me da un poco Sí, de... Me y- socarra un poco. Y yo a la vez también criticaría lo que ha pasado a veces, que cuando alguien recibe un premio importante, un actor o una actriz importantes a principal, deciden dar las gracias única y exclusivamente pues a lo que es su equipo, Y por favor, a la exacto, labor no enumeréis artística. a todos los del equipo. Bueno, eso es un coñazo, pero me refiero a la crítica que se hace de no le ha dedicado el premio, no ha mencionado a Palestina, por ejemplo. Ya. Dice, bueno, a ver, yo qué sé, quiero decir. Ya, O es sea, no complicado. critiquemos tampoco por no criticar la situación de Tú Palestina. sabes porque que es yo un- entregué un premio Ajá. en los premios del audiovisual valencià, Sí. los premios Lola Gaos, Ujú. que fue muy gracioso porque a mí sí, o sea, yo tenía como un minuto para decir algo, ¿no? Ajá. Entonces ¿Qué- la qué gala elegiste? estaba en un tono muy reivindicativo con el tema de la Dana. Entonces fue muy, muy curioso porque yo entregaba el premio o sea, entregábamos un chico y yo 3 premios, uno de ellos era Mejor Sonido. Y cuando yo salí a dar mi discurso hablando de los músicos afectados por la Dana, el de sonido no me había dado, o sea, tenía el micro apagado. Vaya. Entonces di parte de mi discurso sin micrófono. Vaya. Como, vaya, joder, estoy aquí entregando el premio a Mejor Sonido. Ya. ¿Le puedes dar al on, cariño? ¿Le puedes dar Ostras. al power? Ostras, qué delicada la movida. No pasó nada porque luego o sea, me hizo risa y cuando me dieron, vino alguien por detrás y me hizo clic y me apretó, pues lo volví a decir y ya está. Pero fue gracioso. Ya verá mal. Que te Bueno, quiero decir que yo ahí también, que yo estoy aquí rajando, pero que luego a mí me dieron un minuto ¿Y y qué yo bien hiciste? que casqué de lo mío. Sí, claro, claro. Las mujeres son lo mejor. Y los No, yo hablé hombres de lo los peor. músicos afectados por la Dana. ¿Te imaginas? Hola, buenas noches. Las mujeres son lo mejor y nosotros son lo peor. Y el premio Yo lo siento, pero si ese discurso yo lo aplaudiría, pero a rabiar. O sea, solo eso y fuera. Como ayer que estaba hablando con con un chaval que conozco sobre temas relacionados con el rap, por otro tema que no viene a cuento, y me hizo como un resumen que me pareció graciosísimo sobre la temática habitual. No me dijo, a ver, si es el típico grupo de rap de tu madre no sé qué, tu novia no sé cuánto. Y es como, joder, si tuviera un grupo de rap, mi primer disco se llamaría Tu madre no sé. no sé qué, tu novia no sé cuánto. Actualidad cuñada. Monty Piro,
Y kiwi, Está- no la ignores. Ay, de verdad. Está el ambiente caldeadito ideológicamente y desgraciadamente todo apunta a que estamos en la antesala de algo. No sabemos hasta dónde va a afectar lo que sea que vaya a pasar, ni siquiera lo que va a pasar. Pero está claro que algo va a pasar, porque la historia tiende a repetirse y hemos visto muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial para saber que definitivamente parece ser, por lo visto, que algo va a pasar. Y todo ocurrirá antes de 2050, que recuerden es la fecha establecida por la ciencia para la llegada del fin del mundo. Lo escucharon por primera vez en Todo Mal. No solo el fin del mundo nos va a pillar currando a un año de jubilarnos, aunque a este paso, gracias al PSOE, ya ni eso, es que el fin del mundo nos va a pillar saliendo de una tercera guerra mundial. Yo si hay una tercera guerra mundial, que se acabe ya todo. O sea, Claro, que decir, no claro. acepto una posguerra No, tercera. que el fin del mundo sea aprovechar Exacto. ya, mira, ya que hay tercera guerra mundial, pues Se aprovecha. se adelanta el fin del Exacto. mundo y ya estaría. Exacto. Es Claro. cuando Totalmente como de a ti acuerdo. que se te junta la Navidad con el cumpleaños Claro. y haces una cena y lo celebras todo, pues ya Pues está. efectivamente. Pero es que va a pasar eso, justo cuando llegue la paz y el mundo descubra, una vez más, porque hay que explicarlo todo varias veces en esta vida, que los fascistas son los malos, ¡pam! El mundo se acabará. Y el último hombre que habrá vivo en la Tierra cogerá una guitarra y le dedicará una canción a Elon Musk y ese será nuestro legado como especie. Esperemos que no pase. Pero bueno, no es el fin del mundo de lo que quiero hablar hoy. Esta intro ha sido de gratis porque vengo a hablar de política y me ha dado por ahí, nada más. A mí me gusta mucho, ¿eh? Una intro de muchísima calidad. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y concretamente quiero hablar de una de las cosas que más odio cuando entramos en estos temas. La proyección. Vale. La podría llamar también hipocresía, pero el concepto proyección es más ajustado a lo que quiero comentar hoy. Y Tú eres una procedo persona a muy explicarla. accurate. Efectivamente. En el terreno de la psicología, proyección es cuando una persona, tú lo sabes bien, Montipeiro, se queja de cosas o acusa a otros de cosas que hace ella misma. O te quieren imponer que tú tienes que hacer no sé qué porque a ellos les ha ido bien, que también no les ha ido generalmente. Suele ocurrir mucho en situaciones tensas y ansiosas cuando alguien grita relájate que estás muy nerviosa, aunque puede ocurrir con pensamientos mucho más elaborados y razonamientos bastante complejos. Es un sistema de defensa que desarrollan algunas personas para no enfrentarse a sí mismas y perpetuar una idea de que las cosas les van mal por culpa de los demás. Bueno, no es el único motivo, pero tampoco soy el DSM-5. Quien quiera investigar más, que lo mire en el Google, que es gratis. Proyectar en política es bastante habitual. El y tú más es ya una estrategia básica en los partidos el y tú más en estos partidos mayoritarios. Todos quieren el bien de los ciudadanos y el contrario solo quiere lucrarse. PP y PSOE se acusan mutuamente de cosas que en anteriores gobiernos hicieron ellos peor. El Partido Demócrata acusa preventivamente a Trump de querer hacer cosas que literalmente ya estaban haciendo ellos. Y un aburrimiento, la verdad. No os preocupéis que no voy a hablar de política actual. Voy a recurrir a los clásicos, que son los que nunca mueren, Montipeiro, y siempre están de moda. Capitalismo versus comunismo. Dios mío de mi vida. Dios mío, se Dios viene. mío de mi vida. Se viene, Montipeiro, se viene. A ver, primero de todo. Si no queréis escuchar esas cosas, yo tengo un podcast con mi amiga Virginia donde hablamos de risitas y de cosas de enamorarse. Exacto, Viejas, no estas el podcast. turras. A ver, primero de todo. A ver, Montipeiro, que tú vas a disfrutar esto porque te va a gustar. A ver, vamos a relajarnos, primero de todo. He de hacer... Tengo que decir que el 99% de veces que alguien me ha dicho esa frase, Ya, vamos no mal. lo he disfrutado. No lo he disfrutado. Vale, es verdad, es verdad. He de hacer una serie de aclaraciones. Ni he estudiado ciencias políticas, ni historia, ni economía. Soy un calvo de 43 años que no es ni fascista ni fan de Iker Jiménez. Dicho esto, tampoco soy comunista. Pero no por ese espíritu equidistante tan extendido en los comunicadores progres actuales que no quieren renunciar a sus seguidores y patrocinios. No soy comunista porque no creo que sea digno del comunismo. No he leído lo suficiente ni experienciado lo suficiente como para poder afirmarlo con rotundidad. Lo siento mucho, Fidel, Maduro, Willy Toledo. Os he Nega. fallado. Nega, lo siento, nega. Lo que sí soy es anticapitalista, porque lo de definirme a través de lo que odio también es una personalidad y es la mía. Así que dicho esto, procedo con la sección. ¿Pero de qué coño va tu sección? ¿Burgués acomodado de pacotilla? Joder, dejarme explicarme que esto es una cosa seria. Venga, aquí estamos. Como os iba diciendo, la proyección es probablemente lo que más odio en política, porque es algo que aglutina en un solo concepto muchos otros horribles. Hipocresía, mentira,
cinismo, poca vergüenza y, por qué no decirlo, soberana estupidez. Y es que en esta época que estamos viviendo de vuelta a los orígenes, con Musk haciendo el saludo nazi, con la extrema derecha ganando representación en Europa, con la ola del individualismo y falsa meritocracia que se ha colado en todas nuestras casas y los podcasts de niños opinando sobre cosas de las que no tienen ni puta idea, se está poniendo muy de moda reivindicar el capitalismo frente a otras opciones que van sonando ante las crisis de un sistema que claramente está en las últimas. Esta defensa del capitalismo por parte de neoliberales está resultando la cosa más cínica y proyectista que he visto en mi vida, porque ante la obvia necesidad de reformular nuestro sistema que claramente nos está matando, la respuesta a las alternativas es de lo más sorprendente. A continuación os traigo un decálogo, otro más, una semana más, Monty Peiró, de críticas al comunismo. Ojalá un día hagas un decálogo de tus decálogos. Eso estaría guay, los mejores decálogos. Los 10 mejores decálogos de Marcos Bayo. Pues triunfaría porque eso en YouTube peta que flipas. Los tops, Sí, top sí. 10, no sé qué, eso funciona muchísimo. Un día lo hacemos. Pues vale. Pues el caso es que voy a hacer un decálogo de críticas al comunismo y socialismo que hacen los neoliberales para defender el capitalismo sin darse cuenta de que están criticando el propio capitalismo. Un clásico. Os hago un spoiler. No hay un anticapitalista mayor y con mejores argumentos que un capitalista buscando defectos a otros sistemas económicos. Empezamos por el primero. Una de las favoritas de los capitalistas. En el comunismo no existe la propiedad privada. Más allá de los intereses que pueda tener nuestros oyentes en conservar su iPhone, que claramente un estado leninista le arrebataría, no deja de ser sorprendente lo sensibles que son los capitalistas a las hipotéticas pérdidas de propiedades en un hipotético sistema económico. Hipotéticas propiedades que no Claro, tienen y no que van a no tener. tiene nadie. Y son totalmente incapaces de ver la pérdida real de poder adquisitivo de los ciudadanos en los últimos 20 años. La gente está perdiendo todas sus propiedades porque necesitan el dinero para sobrevivir en una economía basada en el crecimiento infinito que claramente no funciona y que condena a los ciudadanos a ser cada vez más pobres. Punto 2. Corrupción. Es una idea muy clásica basada en que en un régimen con un liderazgo muy potente y basado en el reparto de bienes, los que parten y reparten se llevan la mejor parte. El plural, este dicho, no queda bien. Pero bueno, da igual. Los capitalistas lo dicen convencidos como si la corrupción en el capitalismo fuese una cosa anecdótica Menor, y no prácticamente un estilo de gobierno en sí mismo. Nosotros, Monty Peiró, podemos hablar de esto, que somos valencianos. Monty, definitivamente llegó el día en el que tuvimos que explicar aquí en Todo Mal lo que era un saludo nazi, pero me niego rotundamente a explicar por qué afirmo que en el sistema capitalista existe la corrupción. No es preciso. No es preciso. 3. Uniformidad. Esta me encanta, probablemente mi preferida. Una de las críticas más tontas y que a la larga han resultado más paradójicas ha sido la de que en un sistema comunista los bienes de consumo serán poco variados y no habrá dónde elegir. Un único tipo de pan, un tipo de zapatos, un tipo de pantalones. El fin del libre mercado y la búsqueda de la eficiencia en la producción traería un mundo gris y aburrido donde no podríamos elegir entre 50 sabores diferentes de bebidas O energéticas. sea, porque es verdad, flipo mucho con esto, ¿eh? Yo tampoco lo entiendo, Monty Peiró, y parece que a la gente no le preocupa lo más mínimo. Yo voy a comprar a veces a una tienda que está abierta aquí cerca, va a comprar chucherías y papas y tal, y veo la cantidad de sabores que tienen Sí. de bebidas energéticas y no doy crédito, ¿eh? No, y además es que saben a azúcar, básicamente. Bueno, sí, Pero azúcar con, no sé, con con lollipop, polvo, azúcar sí. maracuyá, azúcar, sí. Bueno, bien, A ver, bien, ¿qué que lo sí disfruten. La sola idea de creer que necesitamos elegir entre miles de marcas distintas de auriculares o de planchas para el pelo ya es un poco tonta, pero observar cómo todo el mundo tiende a comprarse la misma ropa, ver los mismos programas sobre gente cocinando o follándose a personas que no son su pareja, o comer la misma basura que ven anunciada en un post de Instagram, es que ya no sé dónde meterme, Monty Peiró. Estamos haciendo todos lo mismo. Sí. ¿Qué, es un sistema comunista este? ¿Este es un sistema ¿Acaso comunista? es esto? ¿Es la isla de las tentaciones? Efectivamente. El régimen comunista que Pues estamos parece ser que esperando. sí, porque todo el mundo está de acuerdo. Punto 4. El comunismo trae guerras, conflicto y hambrunas. Aún voy por el cuarto punto y ya estoy sudando tinta para desarrollar los puntos porque es tan obvio que me parece que es muy redundante explicar cómo de hipócrita es criticar en pleno capitalismo cómo el comunismo traería guerras y hambruna a nuestra civilización. Y ni siquiera tengo que recurrir al genocidio de Israel ni las 1.100 millones de personas, según la ONU, que viven en situación de pobreza. Basta con abrir los libros de historia, ver la sección de documentales de Netflix, YouTube, cualquier cosa que hable de otra cosa, que todo muestra cómo la guerra nos acompaña ya donde estén los humanos y el capitalismo no ha sido, bajo ningún concepto, una solución. Para nada. Punto 5.
Una crítica que se hizo en el pasado, pero ahora ya no tanto, pero que quiero rescatar, es la del ateísmo. Según los capitalistas, el ateísmo y laicismo propio de los países comunistas es algo malo porque la sociedad necesita de la moral cristiana para seguir un camino recto y no caer en el caos. Que bueno, aparte de que el capitalismo no ha evitado que el laicismo se imponga de forma natural a las nuevas generaciones, porque los chavales pasan bastante, dime qué tipo de caos ha evitado el catolicismo que nos han intentado imponer desde instituciones totalmente dominantes, porque no me entero. Punto 6. Bueno, no me puedo dejar la joya de la corona. Los 100 millones de muertos del comunismo. Aunque ya creo que esta cifra es ridícula y creo que ha pasado un poco de moda, lo de acusar al comunismo de muertes no deja de ser algo cuanto menos curioso porque es como que el contador del capitalismo no existe. O sea, una abuela rusa de 120 años murió feliz en su cama gritando ¡Viva Stalin! Sumó un 1 al contador de asesinados por el comunismo. Por lo que sea, las miles de personas que mueren en sus puestos de trabajo cada año pertenecen a una entelequia desconocida a la que no le hemos puesto aún nombre. Me pregunto, Monty Beiró, ¿cómo es de increíble el capitalismo para no haber matado a una sola persona siendo el sistema dominante desde el siglo XIX a nivel mundial? Así es. Increíble, ¿eh? Es mágico esto. Punto 7, otra de mis favoritas, como siempre tiene que ver con el consumo. La falta de competitividad que defiende el comunismo genera peores productos y peores servicios. No como Shane y Temu. No como Shane y Temu, que te venden vibradores de todos tipos. No quiero comprar esos dildos, Temu, por favor. ¿A ti te anuncian dildos? Me anuncian cosas muy tazas raras. para poner el té y que se filtre solo. A mí cosas muy raras que se ponen en la polla. Algo habrás buscado tú. Porque No he buscado nada, solo salen cosas que fingen ser pollas, no lo entiendo. Algo habrá, porque a mí me ofrecen tazas de té. El caso es que esta crítica al comunismo está apoyada en la idea de que la competitividad capitalista y el libre comercio incentiva a las empresas a ofrecernos mejores productos y precios muy bajos. Aceite a 20 pavos, productos hacendado, tener que pedir y servirte tú mismo la comida ya en cualquier sitio al que vayas, obsolescencia programada hasta en las gomas de borrar. No hay un solo pantalón que te dure más de 2 años, pero oye, qué bien, porque te puedes comprar otro. ¡Viva la variedad que nos ofrece el capitalismo! A mí me flipa porque lo de Temu es como el ejemplo de que el capitalismo se está fagocitando a sí mismo. Sí. Porque tú en Temu ya no puedes comprar. O sea, Temu ha dado la vuelta. Yo el otro día quería comprarme la puta taza esa. Porque Claro, me pareció y muy no te guay. dejan ya. Y me decía, gratis en la app. Y yo, que no me quiero instalar la app, que quiero pagar lo que Quiero cojones pagarlo. valga la taza esta. Te pago. No pude comprarla, porque quieren competir tanto con Claro. AliExpress, que te la regalamos. Que te la regalamos, pero en la app. ponte la app. No quiero la app, quiero comprarla. No. No pude comprarla, no la tengo. No. O sea, de verdad, no Te entiendo. doy 50 pavos. Te doy 50 pavos. Mándamela a mi puta casa. Pero no. No se Temu puede. bien lo sabe. Punto 8. Sin capitalismo no habría avance cultural ni tecnológico. Pregúntaselo a cualquier científico esperando financiación para su laboratorio, rezando para que una marca de medicamentos propiedad del mismísimo diablo en persona encuentre interés económico en los hallazgos que puedas encontrar. Está claro que la necesidad de dinero es la mejor idea para desarrollar culturalmente un país. Aunque bueno, hay que reconocer que la Unión Soviética fue la segunda nación en desarrollar la bomba atómica. Algo de malas intenciones tenían. Por lo que sea, no recuerdo cuál fue la primera. Punto 9. Falta de esperanza y oportunidades laborales. En el comunismo, a ti te dicen que a qué te toca dedicarte y ya estás marcado de por vida. Hasta que te jubiles no puedes cambiar de trabajo. No como en el capitalismo, que puedes elegir libremente cómo te ganas la vida. Un mes de camarero en agosto, otro en la vendimia, al día siguiente cargando sacos en una obra. Todo elegido libremente, Monty Beiró, según te apetezca desarrollarte como individuo. Así es. Y el último punto, el 10º, falta de diversidad ideológica. En una sociedad comunista solo se puede pensar de una manera, solo se puede ser comunista, no como en el capitalismo, que es increíble lo bien que convivimos unos con otros con diferentes ideologías. Da gusto ver una película de Disney con una protagonista negra y que nadie proteste porque vivimos una sociedad mega tolerante con otras vivencias e ideas. Que nadie contemple algo distinto al ímpetu individualista de acaparar riqueza para uno mismo y que el patrimonio de los ricos sea una de las pocas cosas universalmente respetadas no significa absolutamente nada. Fíjate si es un sueño cumplido vivir en el capitalismo, que los propios capitalistas pueden criticar el capitalismo sin ningún problema. Lo único que tienen que hacer es criticar al comunismo para convertirse en los tipos más rojos que ha visto jamás una asamblea.
Y esto sería mi decálogo. Ay, me ha gustado mucho. Mi decálogo es que es una idea que está siempre y necesitaba decir en algún momento, porque no puedo soportar este ejercicio de cinismo absoluto de, por favor, eres capitalista, puedo entender que seas capitalista, pero para defender el capitalismo tienes que atacar una idea y un otro sistema y criticar lo que hace el capital. Es que no lo Que entiendo. sí, que no tiene sentido. Está muy guay. Me ha gustado mucho. Muchísimas Pues gracias. bueno, como buena turra, mejor pasamos a otra cosa. Vale. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Marcos, a mí esta semana me gustaría hablar de un tema que lentamente, por fin, se va convirtiendo en objeto de debate público. Vale. No es la primera vez que lo hablamos, pero el domingo pasado se emitió en Lo de Évole una entrevista con el actor Eduard Fernández, donde hablaba claramente de su adicción al alcohol. Sí. Y no te creas que no me cuesta hablar de este tema, porque para mucha gente automáticamente eres la aguafiestas que viene a criminalizar algo que es normal. Y nada más lejos. A mí me gusta la Radler, ya lo sabes, aunque Sí. la verdad es que bebo bastante esporádicamente. Y de hecho ahora mismo llevo más de mes y medio sin beber ni gota. Porque no me apetece nada y porque quiero ser capaz de demostrarme a mí misma que puedo no consumir nada de alcohol si no quiero. Y además es que le estoy pillando muchísima manía a esta droga y no me apetece ahora mismo. Y es curioso porque incluso aquí estoy justificando Ya. por qué no bebo. Porque no beber es lo que hay que justificar y tienes que aclarar que no estás embarazada, que no estás tomando antibióticos y me acabo de dar cuenta ahora que cuando he escrito el guión también me he justificado, ¿no? Claro, inevitable. Es así. Y aunque yo sé que la dosis segura es 0, pues bueno, si me apetece muchísimo una Radler me la beberé, pero sabiendo que no quiero ni banalizar su consumo, ni frivolizar con ello, ni fingir que no pasa nada, porque sí que pasa. Hace un tiempo descubrí a Jorge Matías, escritor del libro Vinagre, que yo creo que cuando vayamos a Madrid deberíamos entrevistarle porque es muy guay. Jorge es un heavy como yo y proviene de los mismos entornos que yo, lo que ya de entrada me genera mucha empatía con él porque podría ser cualquiera de mis amigos. En su libro, Vinagre, cuenta su travesía para darse cuenta de que era alcohólico y cómo consiguió salir de esta adicción. Actualmente hace activismo con el tema y la verdad es que da mucho que pensar verle confrontar este tema porque, por ejemplo, en un programa televisivo en el que intervino para dar su opinión y decir cosas que no son su opinión, sino hechos comprobados, como que la dosis segura de alcohol es 0, un tertuliano, el Ángel Antonio Iglesias le dijo que 2 o 3 cervezas al día son hasta sanas. Y esta absoluta locura es algo que tenemos interiorizado muchísima gente, que hay una manera sana de beber y que además es la droga por excelencia de la socialización y sin ella es imposible plantearse socializar. O sea, de verdad, estas falacias de no, una copita de vino al día es buena, eso no es verdad. No es verdad. Y ojo que como digo siempre que hablamos de este tema, no es que yo venga aquí a promocionar la salud ni a hacer una apología de no beber, en absoluto. Yo tengo hábitos que tampoco son sanos y la idea no es esta, ¿no? Lo que a mí me jode es que se niegue la realidad y que esto afecte a tanta gente, a personas a las que yo quiero incluidas, y que juguemos todos al traje del emperador, porque como sociedad no podemos sostener la idea de que la vida merece ser vivida sin anestesia de ningún tipo. Y aquí entran muchísimos factores socioculturales, políticos y psicológicos. Que lo dijo también hace poco Bob Pop, que fue al podcast Saldremos Mejores a hablar de este tema y me encantó, y dijo esta frase de bebemos como bebemos porque vivimos como vivimos. Y es que el alcohol no deja de ser un problema estructural. Pero lo que me jode muchísimo es que como sociedad todos formamos parte también de esta estructura que hace que la rueda siga girando, mirando raro a quien no bebe, intentando que si nosotros bebemos, nuestros amigos también lo hagan, para que nadie nos ponga delante un espejo en el que no queremos mirarnos. Pero si luego de repente alguien pierde un poco los papeles, se le va de las manos y el problema es un poco más grande de lo que socialmente aceptamos como normal, o sea, si alguien se pasa un poco de alcohólico, entonces ya no estamos disponibles como sociedad y consideramos que es un problema individual, que no sabe beber, que se le ha ido de las manos. No sé si se entiende, ¿no? Sí. Queremos todos mantenernos en un equilibrio imposible,
bebiendo, pero manteniéndonos en un alcoholismo razonable. Y expulsamos al que no es capaz de mantener ese equilibrio cuando lo natural y lo normal es no saber mantenerlo. Y esto es una crueldad horrible y aquí estamos todos metidos. Si formamos parte del grupo que está ahí para querer mantener la mentira colectiva de que no pasa nada por beber, no seamos tan crueles de salir por patas cuando alguien no consigue ser el alcohólico comedido que no nos devuelve una imagen a la que no queremos mirar. Y estoy harta de ver a mi alrededor a gente negando que tiene un problema con esto. Estoy harta de ver a gente que reconoce que tiene un problema con esto, incapaz de afrontarlo porque es muy difícil afrontarlo solo. Y Jorge, una de las cosas que dice mucho es que él es una persona de clase obrera que no encontró ayuda para sanar su adicción excepto en instituciones católicas. O sea, no hay un sostén real para esto. Y claro, si además tu entorno también tiene este problema, pues a ver cómo coño lo haces. Y estoy harta de ver entornos que no quieren que nadie salga de ahí para no romper la omertá, esa ley del silencio que tenemos con este tema. No, puto puedo más. Y todo el rato pasamos de lo individual a lo colectivo porque todo el rato el problema nos atraviesa como individuos y a la vez nos atraviesa como sociedad. Y es francamente difícil establecer dónde empieza la agencia individual y dónde acaba la social. Yo no tengo la solución, desde luego que no, pero tengo 43 años y veo a mi alrededor mucho sufrimiento ocasionado por el consumo de alcohol, por la negación de la existencia de este problema. Y también veo que mucha gente no quiere que sus amigos dejen de beber. En el fondo, no quieren. Y esa es una actitud que la gente se tiene que mirar. No quieres perder a tu compañero de fiesta, no quieres que tu amigo elija otro estilo de vida porque crees que lo vas a perder. Pero resulta que si tu amistad no se mantiene sobria, es que es una puta mierda. Y si de verdad quieres a tu amigo, querrás que tu amigo deje de beber, porque es bueno para él. O sea, es que es como que todo el rato el alcohol es social, todos bebemos en sociedad, bebemos para celebrar, bebemos para olvidar, bebemos para no sé qué, pero luego cuando alguien bebe más de lo que toca, se le da la espalda. Es que es un alcohólico, perdona. Alcohólicos sois todos, ya lo puedo decir así. O sea, alcohólicos somos todos en esta sociedad. ¿Por qué se exige? O sea, es que me parece una cosa tan cínica y tan cruel, tío, y estoy tan harta de ver a gente dando explicaciones por no beber y a la vez a gente que le gustaría dejar de beber, pero que no puede, porque su entorno no se lo permite, porque ese entorno tiene pánico a que alguien deje de beber y entonces tenga que plantearse si no debería dejar de beber. Pero además como que hay una romantización de ciertas bebidas alcohólicas como el vino, que tiene una pátina cultural, ¿no? La enología y todo esto, para seguir camuflando. Que yo no digo que haya gente... O sea, la dosis segura de alcohol es cero y no existe lo que se llama... La gente distingue, no, uso y abuso, consumo responsable, todo eso es una... O sea, ¿existe el consumo responsable de cocaína? Pregunto. No. Claro, es que es una locura. Y a mí la verdad es que ver los vídeos, bueno, las intervenciones de Jorge Matías en algunos programas y tal, me ha abierto mucho los ojos porque él habla desde la absoluta... vivencia personal y de cómo de jodido ha sido para él tomar esta decisión y dejar el alcohol sin tener dinero para ingresarte en una clínica, porque la serie Yo Adicto, que me gustó muchísimo, por ejemplo, es una serie que creo además que es muy útil y que está muy guay, pero el protagonista de esta serie, por ejemplo, pues va a una clínica de rehabilitación que no sé cuánto costará pasta en la vida real, pero es un recurso que no es un recurso público ni es accesible para todo el mundo. Sé que está la UCA, pero vamos, en la UCA no es como que te ingresan en una residencia. No es un sueño. No. No es algo que uno podría soñar con decir, ay, pues igual me viene bien estar por ahí un rato. No, es entonces, todo... hostia... Sí, lo único que a mí lo que me ha abierto mucho los ojos de escuchar a Jorge y también a Bob Pop y también la serie está Yo Adicto y tal, es el tema de el traje del emperador. Tíos, vamos a dejar de fingir que no pasa nada, porque todos queremos mantener la mentira de que no pasa nada porque todos tenemos un problema. Yeah. Porque como dicen en la serie Yo Adicto, adicto no es quien consume, es quien no puede dejar de consumir. Claro. Entonces yo me he planteado dejar de consumir porque quiero ver si puedo dejar de consumir. En mi caso es obvio porque mi consumo es muy esporádico. Sí. Pero aunque sea esporádico, a mí ya me cuesta no beber. No beber nada me cuesta porque yo una Radler me bebería. Sí. Entonces... Yo, por ejemplo... Sí, tú bebes muy parecido a mí, muy... Sí, pero yo sí que es cierto que podría
podría admitir, o sea, podría no ponerme a la defensiva si me planteo eso, si se me acusara de algo parecido, porque sí es cierto que hay ciertos ambientes donde sí que me apetece beber. Claro. Y me molestaría no hacerlo. Es que hay ambientes que están diseñados para beber. Y eso es una cosa que yo, por ejemplo, sí que noto a veces, que es la falta de empatía de ciertas amistades a la hora de planificar planes, valga la redundancia, con la gente que no bebe. Porque a mí, si el plan que me ofreces es sentarme en un bar a beber, voy a querer estar una hora. A partir de la hora, ese plan me está excluyendo, porque no es divertido estar sin beber con gente que está bebiendo. Claro, y a ver, yo creo es que es complicado porque, claro, cuando un grupo o en un ambiente hay alcohol, es cierto que hay una separación entre el que bebe y no bebe, están viviendo una experiencia totalmente distinta. En tanto en cuanto el que no está bebiendo no está entendiendo las dinámicas. Claro, al principio sí, pero a partir de una hora... A partir de un momento ya no... nada, o sea, todo el mundo se está riendo, tú no sabes por qué se están riendo, no encuentras graciosas muchas cosas que esa gente encuentra graciosas. Y un poco al contrario, la gente que está en ese mood borracha y tal, cuando gira la cabeza y ve a esa persona que no está bebiendo, que está... pues flipando, porque es que está flipando, dice, no, ¿para qué está aquí? Claro, a mí me jode mucho lo que hablaba en el capítulo anterior, ¿no? De que yo, por ejemplo, yo pasé mi separación prácticamente con Coca-Cola cero y a puro museo. Claro, que hay gente que se pasa la vida bebiendo para no sentir, bebiendo para no pensar, bebiendo para no ser consciente de su dolor, que te está llamando como exagerada, ¿no? O sea, como que dices, no, perdona. Tú, si no estuvieras ciega, también sentirías este dolor. O sea, es que llega un punto que hasta la gente quiere que bebas. Sí, para que dejes de sentir. Y es como, hostia, es que me apetece vivir la vida sin anestesia a ver qué pasa. Que a veces es horrible, y ya te lo digo, sin anestesia, horrible. Pero claro, la gente, que luego hay otro tema, que es, pero tú, ¿cómo haces tantas cosas? ¿Sabes por qué? Porque no estoy ni borracha ni de resaca. Que eso es una cosa que la gente no es consciente de las horas que gastan borracha y en resaca. Sí, yo siempre he sido un firme defensor del tardeo, puesto a no poder combatir contra el alcohol. Exacto. Que nunca yo eso, admito que no he querido combatir nunca contra el alcohol. No, ni yo tampoco, yo he convivido con esto más o menos. Pero claro, siempre he defendido el tardeo porque rollo, chicos, ¿podemos no quedar a las 12 de la noche? Porque me revientas 3 días. Claro, es que no puede ser. O sea, a mí me gusta salir con amigos el viernes y el sábado me levanto a las 8:30 de la mañana. Claro, es que además a partir de cierta edad te vas a levantar a las 8:30, quieras o no quieras. Claro, bueno, pues esto, yo digo, no tengo una postura muy clara, no es que venga a defender el no consumo. Parece que la postura sí que la tienes clara. Pero me refiero a que no es que venga a defender el no consumo. Lo que vengo es a por lo menos... joder, seamos conscientes y escuchemos, por fin, porque creo que es la primera vez en la historia en la que empieza a haber un activismo anti-alcohol que además cuestiona, por ejemplo, Jorge siempre lo dice, ¿no? Como que desde las instituciones, hace poco, no me acuerdo qué ayuntamiento propuso como enero sin alcohol y había gente quejándose. Que a mí no me dice el Estado lo que yo no tengo, pues como Aznar aquella vez, a mí no me dice, ¿no? Y es como, tíos... que un Estado promocione que no se beba, eso... Yo, de verdad, y esto lo digo como una confesión, o sea, yo entiendo y comprendo esa pulsión. O sea, la comprendo. O sea, no la defiendo, pero yo la comprendo porque lo he sentido. He sentido cuando un amigo me ha dicho que hoy no puedo beber, hoy no voy a beber o tal, y tú ya ibas un poco con la idea de decir... Claro. Ay, qué ilusión, cómo me apetece después de esta semana de mierda que llegue el viernes para ir tomándome unas birras y notar cómo ya mi cerebro se va difuminando, ¿no? Pero es que es muy triste, es que eso es muy triste, es muy triste. Y cuando te lo dicen, te rompen un poco y dices, mierda, pero...
está en pero como no somos animales, Monty Peiró, que es una cosa que parece que en la actualidad está costando mucho de entender, porque está todo el puto mundo con sé dueño de tu propio destino, sé un hombre alfa, sé un hombre de alto valor y no sé qué, estamos, que sois putos animales, Los animales molan bastante más, ¿eh? Sois seres irracionales que no, o sea, podéis ser seres humanos con coneixement y reflexionar las cosas, y cuando tu amigo te dice que está intentando dejar de beber, tú te pides una 00 con él y a tomar por culo. Exacto. Que no cuesta tanto. A mí todo esto se me despertó cuando yo trabajaba en las orquestas. Yo en esa época bebía poco, como bebo, pero yo cantando no puedo beber porque es que canto muy mal. O sea, yo me bebo una cerveza y es que no te canto ni el tírate de la moto. Entonces, la orquesta es un ejercicio etnográfico muy interesante sobre muchos aspectos. De hecho, hay un capítulo de mi libro que es la verbena, porque la verbena en sí es un experimento social maravilloso. Y yo recuerdo, o sea, empezar a reflexionar sobre el tema del alcohol, porque claro, yo tocaba en orquestas pequeñas, que vas a pueblos que a lo mejor el público, hay veces que el público son 60 personas, todo el rato las mismas. Y tú ves cómo esa gente llega a las 12 sobrios y vas viendo en lo que se convierten, ¿no? Y entonces, claro, yo pensaba, joder, para mucha de esta gente, las fiestas de su pueblo son un evento súper importante, que les hace muchísima ilusión, que están todo el año esperándolo, que es su tiempo libre, sus vacaciones, el pequeño regalo que les da el capitalismo a cambio de 11 meses de entregar su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo irrisorio. Y lo que hacemos con ese tiempo libre sagrado es tomar una sustancia que nos convierte en zombies. Yo pensaba, de alguna manera esto está mal. Sí. O sea, y eso yo en esa época bebía y también me podía emborrachar, ¿no? Otras veces, pero 11 años sobria desde un escenario de verbena es muy loco, porque piensas, algo va mal. Algo va mal si cuando tenemos una unidad de libertad queremos apagarnos el cerebro, que es lo que se supone que nos convierte en la especie privilegiada. No queremos tener buenas conversaciones, no queremos aprender cosas, no queremos disfrutar de la naturaleza, queremos no pensar. Dios, ¿cómo de mal está eso? ¿Sabes? El capitalismo, Monty Peiró. A eso me refiero. Entonces, no es casualidad. O sea, yo creo que el alcohol, obviamente, le crea gastos al sistema, porque la gente alcohólica genera unos gastos, ¿no? Pero creo que a la vez el alcohol es algo muy potente para mantenernos en ese sistema. Claro. Hay algo que está muy mal cuando la gente, en su tiempo libre, lo que quiere es deshumanizarse. Deportes y cerveza. O sea, es lo que quieren los hombres. Y a veces a la vez, porque estos que van con la bici total. los domingos, Claro. que van ciegos como ratas por la carretera. Sí. En fin, pues eso. Es lo que quieren. Pues mira, No tengo nada muy concreto, pero quería compartir estas reflexiones. Muy bien, Monty Peiró. Pues nada, gente, dejemos de beber. No, hombre, no, pero por lo menos seamos conscientes. Seamos conscientes. Vale, antes de irnos, muy importante, que no lo hemos dicho al principio, que a lo mejor incluso lo puedes poner también al principio. No lo pongo. 5 de marzo estamos en el Soku. Esta vez se nos han solapado un poco las fechas por movidas de agenda. No preocuparse, vamos a estar una vez al mes. La siguiente vez transcurrirán más semanas hasta la siguiente vez. Esta está un poco solapada con la anterior, pero no por eso tenéis que dejar de venir. No. Quiero decirte, venid igualmente, nos veis en un periodo de tiempo comprendido entre 15 días. Pues eso que os lleváis. Eso que os lleváis. 5 de marzo. 5 de marzo. Soku, Benimaclet. Ahí estaremos. Hala. Y bueno, nos vamos a ir, no sin antes recordar nuestro Patreon, patreon.com/todomal. Financia tu podcast de confianza, que te va a decir cosas que no te van a decir otros. Exacto. Y nos vamos con una canción de un grupo que me gusta mucho, que se llama Analog Society, que la cantante se llama Ramona Blue, que yo honestamente creo que no se puede tener un nombre mejor. Y el tema se llama Feeling Lonely. Y la semana que viene más. Y peor. Still here feeling. Smartphones, living in a comfort zone. You need a 3D printer to design your brand new clone. You got CP syndrome, workshop and bit
got wireless, contact less, still clueless, but nonetheless, we got just eat space and see you in the metaverse. We got AI, Bitcoin, protein shakes from Amazon. We got TikTok, time is ticking on its own. I'm still here feeling lonely. I believe I'm never gonna look up, 'cause I've been feeling lonely. I'm still here feeling lonely. Everything is never enough. I'm tired of feeling lonely. Nothing's ever gonna feel like your sweet words when you say, I wish I never gave a damn, 'cause I just wanna make you stay. Are you gonna cost me till the end of days, or are you gonna come and tell me to my face? I'm still here feeling lonely. I believe I'm never gonna look up, 'cause I've been feeling lonely. I'm still here feeling lonely. Everything is never enough. I'm tired of feeling lonely. Hello and welcome to Living the Dream LTD, the station without a nation, where dreams are lived, whether awake or asleep. We've got an amazing show ahead of us today, but before that, since we need the money, let's hit some ads. Tired of having to use all your mental capacity? Tired of everyone around you knowing more, knowing better than you? Fear no more. With a newest smartphone, you can be a know-it-all without using your brain at all. Try a smartphone today. Smarter than humans, smarter than you. You have spent your whole life trying to spread your wings and fly away, only to end up falling flat on your face. Trying to take flight, only to find the red lights. But who needs wings when you have a remote control? Buy your new drone now, learn to fly in a matter of seconds. Game of Drones, you can fly it on your own.